Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, después de una pequeña pausa, ¿verdad? Por problemas de internet y otras cuestiones, continuamos con el desarrollo de nuestras clases. Específicamente el tema que nos corresponde hoy conforme al desarrollo que hemos venido llevando en nuestro programa, nos corresponde el tema 18, que tiene como título fuentes no voluntarias de las obligaciones, los daños resarcibles y el tema del resarcimiento por daños causados. Bueno, la fuente no voluntaria de la obligación es la denominada responsabilidad extracontractual, a diferencia de la fuente voluntaria, que es la responsabilidad contractual, que ya dimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, responsabilidad contractual es la fuente voluntaria y la fuente no voluntaria es aquella responsabilidad extracontractual, o sea, fuera de un contrato, sin existencia inicialmente de la voluntad de las partes. Ahí entramos en el campo de la responsabilidad extracontractual o fuente no voluntaria de la obligación, ¿verdad? Porque no hay una voluntad como si lo hay en las responsabilidades contractuales, porque se presume que en el contrato existe voluntad de ambas partes, ¿verdad? Bueno, la idea central de la responsabilidad extracontractual radica en la noción culpa, en torno al cual gira el sistema de responsabilidad civil. O sea, necesariamente debe existir culpa en la responsabilidad extracontractual para que una persona sea responsable y como consecuencia esté obligado a resarcir el daño ocasionado. Tuvo que haber tenido culpa o dolo, ¿verdad? Esa es la idea central, ¿verdad? Pues más adelante vamos a ver algunos cambios que nuestra legislación estableció al respecto. La fuente, para que tengan en cuenta, la fuente de donde deriva la obligación de indemnizar es de indemnizar en caso de responsabilidad extracontractual, es la propia ley, la ley misma. No hay otra fuente sino la ley, ¿verdad? En la responsabilidad contractual la fuente es el contrato mismo, ¿verdad? En la extracontractual la fuente de la obligación de indemnizar está en la ley, entonces es la ley la fuente. Podemos decir entonces que los actos ilícitos o los daños ocasionados son fuentes de las obligaciones. Si yo cometo un acto ilícito, paso un semáforo en rojo y me voy y colisiono contra un motociclista o otro vehículo, entonces cometí un acto ilícito porque violé normas reglamentarias del tránsito y ocasioné un daño, ¿verdad? Porque la persona tuvo que irse a un hospital, su motocicleta quedó dañada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí nace la obligación de resarcir el daño ocasionado, ¿verdad? En este caso sería una culpa, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente nuestro código inclusive establece que los daños deben ser resarcibles inclusive sin la existencia de culpa. Aunque, aunque el acto fuera lícito, si ocasiona un daño, es deber de esa persona, es obligación de esa persona que ocasionó el daño de resarcir, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿En qué caso? ¿Cómo un acto lícito va a derivar en una obligación de resarcir? Un ejemplo, la ley de expropiación, por el cual una persona pierde sus bienes a causa de una expropiación por ley, por una cuestión social, ¿verdad?
O sea, yo tengo en Santa Rita, como ejemplo, ¿verdad? 500 hectáreas y que no están siendo producidas, ¿verdad? Es una propiedad que no produce nada. Entonces, ¿qué hace el Estado a través del Poder Legislativo? Hace una expropiación de mi propiedad. ¿Para qué? Para fines sociales. Entonces, expropia mi propiedad, obviamente previo pago, dice la Constitución, ¿verdad? Previo pago de una indemnización para otorgarle a personas de escasos recursos, por ejemplo, para que se pueda construir allí sus viviendas, ¿verdad? La ley de expropiación, obviamente, es un acto lícito, ¿verdad? Pero es sacar, eh, extraer esa propiedad de mi patrimonio a favor del Estado para que posteriormente pueda ser transferido a los beneficiarios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una ley que, si bien es lícita, ocasiona un perjuicio. Me ocasiona un perjuicio porque pierdo mi parte de mi patrimonio, ¿verdad? Y aparte que se me paga menos, ¿verdad? Porque la ley, a través de la ley de expropiación, no se paga el precio real del, del inmueble, sino un precio fiscal o inclusive menos que eso, ¿verdad? Pero eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Eso es para que tengan un ejemplo de que un acto lícito también puede ser resarcible, puede ocasionar daño y debe ser resarcido. Bueno, evolución del sistema de responsabilidad nos pide el programa, ¿verdad? Bueno, existen dos teorías, la teoría subjetiva y la teoría objetiva. La teoría subjetiva es la que le mencioné al inicio, ¿verdad? En donde la culpa es el elemento esencial para la imputación del daño. Es decir, eh, para determinar si el autor obró, no es que obró, si el autor del daño o del ilícito es o no responsable civilmente y en consecuencia para tener la obligación de resarcir, tuvo que haber obrado con dolo o con culpa. Esa es la teoría subjetiva. Si el autor del daño no tuvo culpa o no obró con dolo, entonces, cuando generó el daño, entonces no era responsable en el sentido de estar exento de responsabilidad y de pagar una indemnización. Entonces, yo tuve que haber tenido culpa o dolo para que pueda eventualmente ser condenado a pagar una indemnización y reparar el daño ocasionado con ello. Bueno, esa es la teoría subjetiva. Entonces, no era responsable si no había dolo o culpa. En cambio, la teoría moderna actual, llamada teoría objetiva también, el derecho establece que el derecho debe proteger a la víctima y debe tener presente el daño y no la condición subjetiva del autor del daño. ¿Qué significa eso? Que debe tener presente el derecho, el daño, ¿verdad? El daño que yo sufrí, no la condición subjetiva del que ocasionó el daño. No importa si el mismo tuvo culpa, dolo o cualquier otra circunstancia, sino que lo que importa es que ocasionó un daño. Yo como víctima fui perjudicada y tengo el derecho del resarcimiento, que se me pague por ese daño ocasionado. Entonces, según la teoría objetiva, no importa si hubo dolo o culpa, sino lo que importa es dirige su vista hacia la víctima, ¿verdad? A quien sufrió el daño, no quien cometió. La teoría subjetiva mira del lado de quien cometió el daño. Dice si cometió el daño, si tuvo culpa o obró con dolo, entonces es responsable. Si no, no. Sin embargo, la teoría objetiva dice que no importa la condición subjetiva del autor del daño, sino lo que importa es la víctima y el daño que se le ocasionó. Y hubo un giro allí, ¿verdad? Bueno,
Entonces, en este caso se desplazó ¿cómo es que se llama? El fundamento resarcitorio, se desplazó de la culpa del autor al daño sufrido por la víctima. Culpa del autor antiguamente y ahora al daño sufrido por la víctima. Eso es lo que importa, ¿verdad? La objetividad, no lo subjetivo, ¿verdad? Si tuvo o no tuvo culpa, porque uno en un proceso tiene que demostrar eso, tendría que demostrar si hubo culpa, dolo, que complica, ¿verdad? Entonces, según la teoría moderna, la teoría objetiva, lo que importa es si hubo un daño. El daño sufrido es lo que importa. ¿Está? Bueno. Y el fundamento del deber de resarcir, ¿verdad? Existe dos fundamentos para el deber que establece la doctrina, una corriente doctrinaria que constituyen hoy en día una de las principales fuentes de las obligaciones. La primera dice, donde hay daño, debe haber responsable. Y donde hay responsabilidad, debe haber reparación. Donde hay daño, debe haber responsable. Donde hay responsabilidad, debe haber reparación. Hubo daño, entonces alguien tuvo que haber sido responsable de ese daño. Y ese alguien responsable, cuando se determina el factor de imputabilidad, quién fue el que ocasionó el daño, entonces ha de existir el deber o la obligación de reparar ese daño. Ese es el primer fundamento. Si hay daño, significa que existe un responsable. Se determina el responsable o la responsabilidad, entonces existe el deber de reparar. Bueno, el segundo principio establece que la obligación de evitar el daño que tenemos todos, ¿verdad? O sea, si existe una obligación de reparar, de indemnizar un daño causado, también existe una obligación de prevenir un daño, ¿verdad? Evitar un daño. Y en consecuencia, ¿verdad? Al evitar el daño se evita una posible obligación de reparar. Entonces, esos son los dos fundamentos del derecho del daño en cuanto al deber de resarcir. Bueno, también tenemos una concepción o conceptos, según nuestro programa, que nos pide la concepción tradicional y moderna del daño. Bueno, el concepto tradicional, según el concepto tradicional, el daño significa un perjuicio patrimonial. Concepto tradicional. El daño significa un perjuicio patrimonial, denominado también concepto patrimonialista, ¿verdad? Del daño. Así que para hablar de daño en sí, había que ver si el acto produjo un menoscabo en el patrimonio de la víctima, en sus bienes. Este es el concepto tradicional, perjuicio patrimonialista. Entonces, para determinar si existe o no existe daño, lo que tendría que verse es si el acto produjo un menoscabo en el patrimonio de la víctima. Sin embargo, el concepto moderno, el otro concepto, y que es el actual, el daño es el perjuicio causado a la persona. ¿Verdad? El concepto personalista del daño no dirige solamente al patrimonio, sino el daño que sufrió la persona, no en su persona, aunque puede ser también, ¿verdad? El concepto tradicional limitaba al patrimonio. Sin embargo, el concepto moderno establece el daño a la persona y también al patrimonio, juntos. Está, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Si no entienden, por favor, pregunten.
Pregunten en el grupo, pregúntenme en el privado, lo que sea. ¿Verdad? Hay algunos compañeros de ustedes que hacen eso, ¿verdad? Me envían en mi WhatsApp por audio algunas consultas y yo le voy respondiendo, ¿verdad? Espero que todos puedan hacer así si tienen duda, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría no tiene duda, por eso no me están preguntando, ¿verdad? Bueno, esperemos. Continuando con, con el programa, con los temas del programa, dice la responsabilidad civil concepto. ¿Qué sería o qué es la responsabilidad civil? Es la obligación que tiene el autor del daño o un tercero a reparar el perjuicio causado. ¿Por qué un tercero va a estar obligado a pagar el perjuicio causado por otra persona? Por ejemplo, el propietario de un vehículo. Alguien me presta su vehículo, yo me voy, ocasiono un daño, choco con una persona, por ejemplo, y ocasiono un daño, ¿verdad? Y yo soy responsable en forma directa y el propietario del vehículo en forma indirecta. O sea, ambos somos responsables, ¿verdad? Indirecta digo en el sentido de que él no participó en el hecho generador del daño, pero él es el propietario del vehículo que generó el daño. Entonces, él es también responsable según nuestra legislación. El titular de dominio de la cosa que ocasionó el daño. Bueno, la responsabilidad civil en el Código Civil paraguayo, dice. La responsabilidad civil en nuestro código está dividido en responsabilidad, está por ser legislado por separado la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La primera de ellas, o sea, la contractual, está arreglada en el artículo 421 y siguiente de nuestro código. Y la extracontractual en los artículos 1833 en adelante. O sea, ambas están previstas en nuestro código, la responsabilidad contractual y extracontractual, solo que están separados, ¿verdad? Lo correcto, una buena metodología sería de que estén todos dentro del mismo título en el Código Civil, ¿verdad? Pero en el nuestro está por separado, que tampoco es una... Se puede llamar de una mala metodología en la construcción del código, pero lo importante es que está arreglado ambos. O sea, no hay un vacío al respecto. Cuando hablamos de responsabilidad contractual, tenemos normas que la regulan, y cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, también existen normas reguladoras en nuestro Código Civil. ¿Ya está? Bueno, y nuestro Código Civil asume o regula también tiene la denominada responsabilidad tripartita. Los daños imputables como fuente de las obligaciones se encuentran regulados bajo la forma de la responsabilidad tripartita. ¿Por qué eso? Porque hay responsabilidad civil cuando el hecho o acto realizado provoca un daño, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Si yo ocasiono un daño, existe una responsabilidad civil mía, ¿verdad? Y en consecuencia, la obligación de reparar, ¿verdad? Bueno, nuestro código regula en el artículo 1833 la responsabilidad por hecho propio, cuando uno mismo ocasiona el daño. Después hay otras unidades donde vamos detenidamente estudiar este tema. Pero ahora, para que sepa de que la responsabilidad tripartita, primero, ¿por qué se llama tripartita? Porque existen tres formas. Primero, la responsabilidad por hecho propio, cuando uno mismo ocasiona el daño, está obligado a resarcir. En el ejemplo que yo le di, conduje un automóvil, ocasioné un accidente
produje un daño, estoy obligado a resarcirlo. Tengo que pagar el daño, reparar el daño. Obligación de reparación por hecho propio. 1842 de nuestro Código Civil, la obligación de reparar por hecho ajeno. Cuando, el ejemplo que le di recién, yo estoy conduciendo el vehículo de otra persona, me voy ocasionando un daño, esa persona también es responsable. Es responsable por un hecho ajeno, lo que yo cometí. O un hijo menor de edad se va y ocasiona un daño, ¿verdad?, de cualquier índole, los padres son responsables. Entonces, por hecho ajeno. Existen varios ejemplos que vamos a ver cuando estudiemos la parte en la cual se reúnen estas tres instituciones, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos la denominada responsabilidad sin culpa. Artículo 1846 de nuestro Código Civil, completando con ello la responsabilidad tripartita. El hecho propio, obligación por hecho, de reparar por hecho propio, por hecho ajeno y la responsabilidad sin culpa. Esta última, la responsabilidad sin culpa, también es denominada responsabilidad objetiva. Bueno, y el nombre, que también como se lo conoce, es la teoría del riesgo creado. Artículo 1842. Tengo por acá mi código, pero eso vamos a ver más adelante luego, ¿verdad? Bueno, la teoría del riesgo creado, en síntesis, consiste cuando una persona, o sea, todas las personas, al realizar una actividad o ejercer una profesión que genera riesgo, está potencialmente obligado a indemnizar en el caso de que ese riesgo llegue a producir un daño real y efectivo. O sea, el simple hecho, por ejemplo, de manejar un vehículo ya genera una responsabilidad de los conductores. ¿Por qué? Porque es una actividad peligrosa. El conducir un vehículo, aunque muchos no lo crean así, es una actividad peligrosa. ¿Por qué? Porque está susceptible de ocasionar daño en cualquier momento. Otra actividad peligrosa, las fábricas. Las grandes fábricas en donde se manejan herramientas peligrosas, donde en cualquier momento puede ocurrir un daño. Los médicos, ¿cómo es que se llama? Estos cirujanos plásticos. Ellos ejercen una actividad peligrosa en el cual se exige un resultado. No es una obligación de medios, sino obligación de resultados. La diferencia de la obligación de medios y obligación de resultados es que en la de medios uno debe poner todo empeño para que la obligación o el cumplimiento de la actividad sea buena. Por ejemplo, un médico cirujano, cuando llega un paciente con un problema cardíaco, ¿verdad?, tuvo un infarto, entonces el médico en ese caso tiene una obligación de medio, o sea, poner todo el empeño y su capacidad para recuperar. Si se muere esa persona, el médico no es responsable, porque toda vez de que haya puesto el empeño y toda su capacidad de conocimiento para salvarlo. Sí, esa es la obligación de medio. La obligación de resultado es cuando uno está obligado a dar una respuesta o de realizar una actividad o un acto previsible. Por ejemplo, los cirujanos plásticos, ¿verdad?, ellos prometen mejorar la situación
el cuerpo, el rostro, lo que sea, ¿verdad? Aunque cuando uno es feo, ni si es cirujano te pasan el bisturí, no hay solución, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si el cirujano, el plástico, el que tiene que realizar la mejora, darle un resultado previsto a la cliente, no lo hace? Entonces, él sí es responsable por esa actividad. Bueno, siguiendo, el programa dice unificación de la materia en responsabilidad civil por los daños. Bueno, inspirada en el Código Civil, ¿verdad? Nuestro código tuvo una aceptación general, ¿verdad? Y desde entonces ya no existe una diferencia eh, entre las qué reglas son aplicables en el campo de derecho civil, derecho laboral o derecho comercial en cuanto a daño. Hay una unificación para todo. Todas las reglas, inclusive en el ámbito penal, ¿verdad? Se puede utilizar las reglas del Código Civil para solicitar la reparación del daño. Bueno, vamos a pasar, les voy a hacer otro video la siguiente clase porque o si no sale muy pesado y tenemos el mismo inconveniente que la vez pasada y no les puedo alzar el video. ¿Ya está? Paso enseguida en la siguiente parte.